lección. Ahora sí, está medio lenta la cosa, pero ya. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias una vez más por conectarse. Gracias por su diligencia al estudio de la palabra de Dios. Es un honor estar con ustedes estudiando esta clase, este curso. Y vamos avanzando, la lección número 3 de la obra del Salvador. Hoy vamos a ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en acción, entrando a Jerusalén, mostrándonos de forma visible que Él es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro Salvador personal. La lección de hoy es El Rey llega a Jerusalén. Pues vamos a ver la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, cumplimiento perfecto de todas las profecías habladas sobre Él en el Antiguo Testamento. Y eso nos muestra, nos recuerda a que Jesucristo es nuestro Rey espiritual, nuestro protector y que siempre está a nuestro lado. Vamos a empezar esta clase con esta oración postrados a los pies de Cristo, pidiéndole que Él sea quien nos guíe a través de su palabra para entender y aplicar a nuestras vidas y crecer en el conocimiento de su palabra. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi Rey de todo el mundo y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi Rey, sino también mi Salvador. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, los objetivos de esta lección son tres, como siempre. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 19, que fue el texto asignado para esta noche. También nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con alguien? Y al fin terminamos analizando el concepto de proporción en la enseñanza. Muy bien, antes de pasar a la introducción de la clase, voy a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito, la misión de Academia Cristo es que capacitar a los estudiantes para que ustedes lleven a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles lo que ustedes aprenden acá en la academia y que sea el Señor que a través de su espíritu que dé frutos en las personas que ustedes comparten el Evangelio. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo ferviente, que usted comparta lo que hoy aprende con otras personas, empezando justamente desde su hogar, con su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y para hacer eso, pues acá estamos capacitándolos, enseñando la pura palabra de Dios y pues creciendo juntos en el conocimiento del Evangelio. Muy bien. Antes de empezar con esta parte de captar, les voy a hacer la pregunta que nos hicimos en grupo de WhatsApp. ¿Qué fue lo que a usted más le llamó la atención de esta historia? ¿Alguna cosita? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La hemos leído muchas veces, pero esta vez, ¿qué fue lo que a usted le llamó más la atención? Adelante, querido Ricardo. Muchas gracias, mi querido pastor. Me llamó la atención muy grande de ver que ya tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento existe una coordinación. Ya eso lo había expresado Zacarías
en el capítulo 9, versículo 9, la entrada de Jesús a la entrada de Jesús. Entonces me llamó mucho la atención de ver cómo se cumple, cómo todas esas profecías señaladas en el Antiguo Testamento por Isaías, Jeremías y el mismo Zacarías se vinieron cumpliendo. Eso me llamó mucho la atención. Amén. Gracias, querido Ricardo. Muy bien dicho. ¿Alguien más, querida Olga? ¿Algo que le llamó de la atención del Sí, texto pastor, bíblico que leí? me llamó la atención que se cumplía la profecía de Zacarías y también el Hosana, el salve que le dieron a Jesús cuando se montó en el pollino y que se está, o sea, como el salve al rey, ¿no? Una exclamación del pueblo hacia el rey que se montaba en el pollino para pasar por entre la gente. Y en ese momento también Jesús estaba condenando ante los judíos porque estaba imponiéndose como rey. Gracias, Olga. Seguimos con Stephanie. Bienvenida, hermana. Buenas noches. Estamos en la parte de qué fue lo que más le llamó la atención del texto bíblico que le tocó leer. Adelante, Gracias, hermana. gracias. Sí, a mí me llamó mucho la atención es cuando algunos de los fariseos que se encontraban entre la multitud le piden a Jesús que reprenda a los discípulos y Jesús le dice que si ellos callaran, o sea, las piedras hablarían. Eso me impactó a mí realmente. Gracias, Stephanie. Sí, 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 una historia maravillosa que siempre decimos se nos eriza la piel porque vemos dos cosas ahí. Primero, el rey de reyes, señor de señores, llegó a, como nos decía el video, ¿verdad? No en una carroza, no con limusinas blindadas, con guardaespaldas, todo lo contrario, montado en un burrito, ¿verdad? Pero eso no le quita lo que era el rey de reyes y señor de señores. A ese rey toda la multitud se postró ante sus pies, lo alabó, lo, lo dio alabanzas, ¿verdad? Lo reconoció como el verdadero rey. Excelente, excelente comentarios, excelentes aplicaciones. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la expresión Hosana al Hijo de David que encontramos en Mateo y también en Marcos? ¿Cuál fue la investigación que hicieron ustedes? ¿Qué significa la expresión Hosana al Hijo de David? Nuestro hermano Ricardo ya nos hizo una pequeña introducción del cumplimiento de de algunas profecías. Querida Margarita, adelante. El micrófono, hermana. Perdón. Ahora sí. Bueno, esta expresión de Hosana al Hijo de David es una súplica a Dios que nos salve. Y reconocemos que Jesucristo viviente es como la esencia de la Pascua. Amén. Gracias, Margarita. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, esta palabra en el idioma original significa sálvanos ahora mismo, ¿verdad? Ahora. De esta palabra, Hoshama, en el hebreo viene la raíz de Jesús. Jesús que significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo que estaban diciendo aquí, sálvanos ahora mismo, ¿verdad? Los gritos que ellos hacían la conexión con el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Pero también quizás al mismo tiempo ellos estaban diciendo que les salvara de la opresión de los romanos, ¿verdad? Porque ellos vivían en su propio país, pero eran gobernados, eran manipulados por los romanos y al hacer esta conexión ellos pensaron que este rey había venido
a salvarles de la opresión de los romanos, y muchos de ellos tristemente no entendieron el significado del Mesías prometido, del rey que llegaba a salvar al mundo. Ricardo, querido, adelante. No, quisiera además añadirle a esa parte, sálvanos, sálvanos, ahora te lo ruego, que también ya estaba señalado en el Salmo 118, 25 y 26. Amén. Gracias, hermano querido. Si no es mucha molestia, ayúdeme leyendo el Salmo 118, que era lo que estaban repitiendo la multitud allí. Está Señor, aquí en el texto. Ujú. ahí está en el texto. ¿Lo leo? Sí, por favor. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Y nos ilumina. Únanse a la procesión cortando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te salto. Salmo 118, 125 y 29. Ya lo había Gracias. señalado el rey David. Excelente. Y nota usted perfectamente cómo se cumple esta profecía, ¿verdad? Y hay otra más también, bueno, que aquí dice el Salmo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y hay Amén. un pasaje bíblico más que habla exactamente de lo que sucedió ese día de Domingo de Ramos. Stephanie, ayúdeme por favor con la lectura de Zacarías 9:9. Muy bien. Alégrate mucho, hijo de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Muy bien. Maravillosa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuestro hermano Ricardo decía eso, esa maravillosa conexión, ese rompecabezas que se une en la obra redentora de Cristo, en el tiempo perfecto de Dios. Él vio que era el momento justo, preciso para entrar a Jerusalén como el rey y allí en esa misma ciudad entregar la vida, ¿verdad? Entonces, vemos el cumplimiento. La gente sí decía estas alabanzas, añoraban que los salvara de la muerte, del pecado, del diablo y también de la opresión de los romanos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿alguien me puede hacer el favor de contarnos la historia, resumiendo en sus propias palabras la historia de Lucas? Querido Ricardo, adelante, hermano. Cuéntenos y aquí estamos practicando esta parte de contar. Bueno, listo. Yo cuento la historia a partir de Saqueo, cómo llega y llama, cómo llama a Saqueo. Primero que los cuatro evangelistas, toda esa historia aparece en los cuatro evangelistas porque cada uno tiene una manera o un momento determinado para ver la acción. Lucas de pronto estaba de frente, Marcos podía estar de un lado, y entonces cuando unimos todos los diferentes, el texto, observamos un gran contexto. Por eso los cuatro evangelistas cuentan la historia. Su función principal es la misma, pero hay una lista diferente que le da a uno una idea clara de cómo fue el contexto con la llegada de Jesús. Eso es lo más importante, eso es lo que yo observo ahí. Y después, obviamente, cómo Saqueo, además de Y vamos, que era un... Ricardo, solamente a la entrada triunfal Ok, nomás, por favor. bueno, la entrada triunfal, esta gran multitud que existía pendiente del Señor, que esperaban entonces un rey, pero ese rey llegó de una manera sencilla y humilde, no como los reyes que generalmente se dan, y que hoy mismo en este mundo actual observamos como los reyes, presidentes, alcaldes,
llegan con una gran comitiva. El Señor llegó de una manera sencilla, humilde, para presentarse ante su pueblo. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. Excelente. Y ahí vemos, podemos mencionar los pormenores que, cómo sucedió, ¿verdad? La historia que hacía más maravillosa que Jesús envió a unos discípulos a que fueran y abrieran, desataran a un burrito, ¿verdad? Los otros evangelios nos dice que el burrito estaba, el pollino estaba con su madre y todo lo demás. Entonces lo desataron, lo llevaron al Señor, pusieron, colocaron sus mantos, bajaron, ingresaron por la ciudad de Jerusalén. La gente colocaba sus ramas y alababan al Señor, ¿verdad? Entonces realmente fue un día inolvidable, un día maravilloso, un día que nos hace recordar a nosotros que el que murió en la cruz, nuestro Salvador Jesucristo, es el Rey del universo, ¿verdad? Es nuestro Rey quien dio su vida por sus súbditos, por nosotros, por su pueblo, por su gente, por los más necesitados, por los más marginados, por nosotros que estábamos llenos de pecado. Ah, excelente, hermano. Gracias por contarnos la historia. Ahora vamos a la parte de considerar. Tenemos las 6 preguntas en las cuales vamos a ir identificando los personajes, objetos, el lugar, el problema y todo eso. Entonces empezamos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes encontraron ustedes? Margarita, hermana, adelante. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los discípulos, el ¿Mm? pollino, los dueños del pollino, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, la multitud, los fariseos. Eso fue lo que Excelente. encontré. Sí, 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 es una lista completa, ¿verdad? La gente, la Amén. multitud, podemos decir que había una gran cantidad de gente y entre esos, niños grandes, pequeños, hombres, mujeres, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos? Y aquí sí van los animales también. Aquí podemos colocar al pollino y a su madre, ¿verdad? José Antonio, querido, buenas noches. Bienvenido y adelante. Muy buenas noches, hermano pastor. Eh, yo identifiqué el pollino, la aldea que estaba cerca, los mantos que pusieron para que ingrese cuando en el ingreso de Cristo en el pollino a Jerusalén, ¿Mm? y las piedras que él hacía una mención de que si le ordenaron que se callen los, los cristianos, y entonces dijo que si la mandaba a callar a ellos, los fariseos le dijeron entonces las piedras clamarían por él. Excelente, muy bien. Piedras, ya encontramos ahí las palmas, los mantos, ¿verdad? Que tenían ahí quizás la, ¿cómo se llama? La soga o sí, lo que estaba amarrado el burrito, el lugar donde está amarrado y todo eso. Entonces, muy bien. Excelente identificación de los objetos, hermano. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Alguien me puede decir dónde ocurrió la historia? Ahí mencionaba algunos textos bíblicos, algunos pasajes bíblicos, perdón, algunos lugares nos mencionaba el texto bíblico. Así es. Luis Marín, adelante, hermano. Gracias, pastor. Eh, encontramos Betfagé, uno de los pueblos, Betania, Monte de los Olivos, y ellos iban llegando a Jerusalén, que es allí donde se desarrolla toda esta historia, eh, la entrada de Jesús, los discípulos, ¿sí? Y los seguidores de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal del rey. Perfecto, hermano. Muy bien. Excelente. Aquí identificó bien los lugares. Betfagé, Betania, luego Jerusalén, el Monte de los Olivos. No sé si ustedes se acordarán, hace poquito el Señor Jesús había resucitado a Lázaro
Lázaro, su hermana María y Marta vivían en Betania. Eran buenos amigos de Jesús. Estaban en las faldas del Monte de los Olivos. Y ahí pues bajaban al valle y llegaban a Jerusalén. Entonces, excelente, excelente identificación del lugar. ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos? Hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? Querida Margarita, adelante. Sí, esta historia ocurrió cerca del día de la Pascua, o sea, una semana antes de ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Domingo de Ramos, ¿verdad? Esa semana llegó a Jerusalén y ahí pues hizo una semana muy ocupada. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Había problema en esta historia o no? Margarita, hermana. Luego vamos con Carlos. Sí, sí, hermano, uno de los problemas fue de los fariseos que le decían a Jesús que reprendiera a sus discípulos. Ujú. Excelente. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Querido Carlos, adelante. Bueno, hermano, en uno de los problemas fue eso, los fariseos siendo tropiezo como siempre, ya, que no querían que el pueblo alabe a nuestro rey. Ese es uno, y como siempre, eso fue uno de los grandes problemas que siempre tuvo Jesús en su ministerio. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Querido Marcos. Marcos, adelante, hermano. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, uno de los problemas, quizás también aparte de los fariseos, ¿no? Donde querían hacer callar a la multitud, es cuando Jesús llora a al ver a la ciudad de Jerusalén por Gracias. por la incredulidad de las mismas personas que habitaban en ese lugar. Gracias, Marco. Excelente identificación. Escuchamos a nuestro hermano Jesús. Bienvenido, buenas noches. Adelante. Bien, buenas noches, profesor. Dios me les continúe bendiciendo a todos y a todas. Bueno, hermano, yo quiero acostar algo en esta noche. El problema que yo veo ahí es que como ellos entendieron, los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús, entendieron que le estaban dando un recibimiento a Jesús como el rey, como el ungido, porque ellos conocían las escrituras, sabían que el rey venía en un pollino, hijo de una asna, y le estaban tirando cosas abajo, palmeras y eso era lo que ellos no podían soportar, porque ellos no querían reconocer a Jesús como el ungido de Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo. Gracias, Jesús. Querida Olga. Pastor, yo veo que el problema, bueno, para mí el problema grande está en que Jesús entra triunfante a Jerusalén proclamándose el rey. Eso para el rey, el gobernador de la Judea, no era muy bueno porque llevaba también mucho pueblo con él y, y lo obligaron a buscarlo para condenarlo a muerte. Gracias, Olga. Muy bien. Excelente. Ya identificamos muchos problemas. Entre ellos, el que más sobresale aquí es el que ya mencionaron, diciéndole que calle, que ya estaban hartos de verlo a Jesús, ¿verdad? Como bien decían ustedes, este campesino que no tenía mucho eh, educación como lo trataban los fariseos, cómo puede ser posible que todo el mundo está postrando, alabándolo, ¿verdad? Entonces por eso dijeron, dile a tus discípulos que se callen. Esa es una cosa. Y también podemos ver otro problema era que Jesús literalmente estaba llegando a la cueva de los leones, ¿verdad? Allí lo iban a atrapar y lo iban a juzgar injustamente, iban a inventar mentiras, calumnias,
todo injustamente para capturarlo, para ponerlo preso, lastimarlo y luego declararlo, pues declarar la pena de muerte, ¿verdad? Sabían muchos problemas, los problemas que usted mencionó. Jesús, aún sabiendo todo eso, fue a la cruz con gozo por nosotros. ¿Ah? ¿Se resuelve el problema, los problemas que mencionamos? ¿Se resuelve y cómo se resuelve? José, adelante, hermano. ¿El micrófono? A ver, José, no le escuché el micrófono. A ver. Ahora sí, chévere. Adelante, hermano. Ya, le decía que no, yo tengo un problema y me imagino que los hermanos también, porque no se escucha, está muy débil, el volumen es muy bajo, ya le he dado todo yo acá al teléfono, pero nada, sigue muy bajo el volumen. Esperes subirlo, ya lo voy a subir. Estado bajito acá. Ahora sí. Adelante, José. Gracias por identificar el problema de la tecnología. ¿Hay algún otro problema de la historia bíblica? ¿O con eso está bien? Bueno, hermanos, ¿se soluciona el problema? ¿Sí o no? Querido Jesús, Margarita y Eh, Carlos, vamos por ese orden. sí, profesor, yo veo que se soluciona el problema ahí porque, claro, ya todo lo tenía Dios predicho y ya estaba todo profetizado. Él iba a su última semana y la pasión y muerte y el problema se iba a solucionar porque ya Dios tenía todo listo ya. Gracias, querido Jesús. Margarita. Así es, pastor, todo estaba ya profetizado y todo ya está, todo lo que pasó Jesús ya era una profecía que se iba a cumplir y todo se cumplió. Entonces sí, todo el problema se resolvió. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Querido Carlos. El problema se solucionó desde el primer momento cuando Jesús reprendió a los fariseos y le dijo que si él mandaba callar a la multitud, las piedras iban a alabar su nombre. Ahí se solucionó todo el problema. Gracias, querido Carlos. Excelente. El tiempo había llegado, como dije anteriormente, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto y este era el tiempo de que la obra redentora se llevase a cabo, ¿verdad? Entonces, se cumplieron todas las profecías de Jesucristo. Jesucristo ingresó a Jerusalén sabiendo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Pero cumplimiento perfecto de la obra redentora, ¿verdad? También recibió la alabanza, recibió la honra como el verdadero rey. Muy bien. Seguimos entonces avanzando. Vamos a la parte de consolidar, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría? ¿Qué líneas colocaría aquí haciendo una síntesis de la historia? ¿Qué título le daría a esta historia? La entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén, la entrada triunfal del rey a Jerusalén, podemos poner. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Olga, adelante, Olga. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Jesús, el Rey de los Reyes y Señor de Señores. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Bueno, con esos títulos pueden pensar en algo más. Querido Nelson, excelente. Uno más.
Yo le pondría la entrada triunfal, pastor. La entrada triunfal del Hijo de David, ¿verdad? Sí, Excelente. Hay muchos títulos que podemos ponerlo ahí. También podemos decir Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y es alabado por muchos como su rey, el cual es su Señor y Salvador prometido. Querido Carlos, El reconocimiento del rey le pusiera como título, porque la gente me- reconoce a Jesús como rey y soberano. muy bien, me gusta mucho. Excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Eh, ya vimos, ¿verdad? Eh, desde lejos a los judíos. Aquí podemos ver que y hacernos la pregunta, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado de los judíos, viendo, criticando, juzgando, o estamos del lado de la multitud, alabando a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué, qué colocaría aquí, hermano, hermana? ¿Voluntario, una voluntaria? Ricardo, Gracias, pastor. El pecado que yo veo es que Jesús nos enseña a ser un sencillo y humilde, mientras que el ser humano, nosotros tenemos mucho ego en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, ese es un gran pecado, nuestro ego, nuestro egocentrismo frente a las cosas de la vida. Y ahí obviamente el pecado de los fariseos en no creer en Jesús, que muchas personas no creen en nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de los Señores. Entonces Jesús ahí nos invita a ser una persona sencilla y sin ego. Amén. gracias, querido hermano. Muy bien. Escuchemos a Carlos. Uno de los pecados que yo creo que sería para mi vida es no reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestra vida. Eso sería un gran pecado para todos. Gracias, Carlos. Escuchemos a Jesús. Bueno, el pecado que yo veo ahí, profesor, es no darle mayor relevancia a esa pasión y muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Porque es que mucho tomamos el nombre de Jesús, ¿verdad? Que significa Ujú, Salvador, como una historia, un hombre que cambió la historia, que vivió la historia en dos partes, un modelo de ejemplo, un buen profesor, un buen maestro. Pero no, es el ujú. mismo Dios hecho carne que se está dando en sacrificio por la redención del mundo entero, para que nosotros gocemos de el perdón infinito de Él. Pero a Él le costó un sacrificio, le costó, bueno, todos los sufrimientos a vivir por haber, porque no solamente el físico, el sufrimiento también emocional, psicológico, porque era 100% hombre. Y todas esas cosas no fue fácil, por eso que digo, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la vea, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Era fuerte. Gracias, Jesús. Escuchemos a Marcos y luego vamos con Nelson también. Pastor, lo que yo encuentro es el orgullo, ¿no? Cuando los fariseos pretenden callar a la multitud. Y muchas veces olvidan que la humildad, Jesús nos enseña la humildad, pero siempre está el orgullo. Y la cosa más grande es buscar la humildad delante de Jesús y aprender lo que Él hizo con los demás, lo que Él hizo en la cruz, con esa humildad. Gracias, Marcos. Escuchemos a Nelson. pastor, lo que yo también me identifico tal vez es con la incredulidad o tal vez la falta de fe en que Jesucristo es capaz de hacer todo lo imposible. En aquel tiempo me supongo que la entrada de Jesucristo, ellos no sabían que Él iba a ofrendar su vida por todos ellos y por todos nosotros a la final de todo el mundo, pero
Hoy sabemos que él ya entraba y él sabía plenamente a que iba ya a terminar con ese sacrificio, ese mandato de su padre al ser sacrificado para que nosotros tengamos vida eterna a través de su perdón. Pero a pesar de Gracias. todo eso, como que todavía nos falta más aferrarnos a eso y saber que en verdad Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Eso, pastor. Gracias, querido Nelson. Muy bien. Excelente. Gracias por sus comentarios. Sí, y aquí vemos una aplicación práctica a nuestra vida, ¿verdad? Mucha de la multitud no sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Veían a ese Jesús que les daba de comer, que les sanaba a sus enfermos, que su enseñanza era magistral, pero no pasaba mucho más de eso, ¿verdad? Porque después todos se alejaron, todos se fueron. Y dicho sea de paso, esa misma multitud, 5 días después gritaban, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Y pidieron a un preso, a un criminal, a un peor de los peores ser liberado en vez de Jesús, ¿verdad? Muchas de las veces también pasa lo mismo con nosotros. A veces la conveniencia de seguir a Jesús, de seguir a Dios, de orar a Dios cuando estamos con el agua hasta el cuello, cuando nos conviene, ¿verdad? El resto del tiempo no nos acordamos mucho de Dios. Entonces siempre queremos que Dios nos provea las cosas materiales, la buena vida acá en la tierra, pero se nos olvida que acá somos solo pasajeros, ¿verdad? Que acá somos, nomás nos toma un tiempo y luego partimos, ¿verdad? Y muchas de las veces no nos enfocamos en las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Am, y eso es lo que aquí este pasaje bíblico nos muestra. Es si podemos estar llamándole Cristo, si podemos llamarnos creyentes, pero ¿entendemos realmente lo que Cristo vino a hacer por nosotros? Como decía Jesús, entregar la vida por un miserable pecador como yo, ¿verdad? Que a veces se me olvida qué tuvo que hacer Dios a través de Cristo Jesús para arreglar el problema monumental del pecado, para pagar la deuda, para que yo sea declarado justo e inocente ante la presencia de Dios. Entonces, todo eso yo sé que fallo, yo sé que al verme en el espejo de la ley de Dios me doy cuenta que he ofendido a mi Señor en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Sin embargo, como siempre digo, el Señor no nos deja en el suelo, eh, muriéndonos de nuestros pecados, de nuestras dolencias espirituales. Él llega a rescatarnos, Él llega a levantarnos, a perdonarnos nuestros pecados, a cumplir la misión que su Padre le encomendó, como lo hizo de entrar a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba. Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Cuénteme, querida Stephanie. Adelante, hermana. Quien yo veo en el ejemplo de la humildad y servicio que Jesús mostró. Realmente ahí yo veo el amor de Dios, a diferencia de lo que es los reinos de la humanidad, que son unos reinos que donde quieren ser servidos y buscan realmente eh, eh, llenar ese ego, a diferencia al de Jesús, al reino de Jesús, un reino de humildad y servicio. Gracias, querida Stephanie. Sí, un rey que vino a morir por sus súbditos, ¿verdad? Por nosotros, por la gente incapaz de mover un dedo en pos de nuestra salvación. Querida Margarita, adelante. Sí, yo miro el amor de Dios en, en esta historia en el versículo 41. Cuando él llega cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Él recuerda en ese momento que esta ciudad va a ser destruida y que no quedará piedra sobre piedra. Él, con esto también él me demuestra que él me ama y que no quiere que perezcamos, que él tiene mucha compasión de nosotros y no quiere que nadie se pierda. Ahí me demuestra el Señor el amor que nos tiene, ¿verdad? En ese versículo. Amén.
Gracias, Margarita. Escuchemos a Ricardo. Totalmente de acuerdo con Margarita en el versículo 41. A pesar de la tristeza que se observa en los otros evangelistas, él llora porque este pueblo no lo reconoció como su salvador. Y sobre todo el 42 es muy fuerte cuando dice que no consiguieron la paz. Entonces, eso para él es un dolor y nos muestra su amor para que nosotros en verdad lo sigamos. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien, escuchemos a Jesús y luego vamos con Olga. Hermano, yo veo el amor de Dios hacia mí, ¿no? Cuando digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Romanos 5:8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, Olga, adelante. Sí, pastor. Mire, yo veo el amor de Dios en ese momento porque Dios había dispuesto que su hijo muriera en la Pascua, ¿no? Y para que él reemplazara el cordero pascual de la antigüedad. Y en ese momento, Jesucristo, cuando muere, bien, con su sangre derramada en la cruz, iba a limpiar el pecado del mundo. Eso es el comienzo de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias, Olga. Escuchemos a Nelson y luego avanzamos. Pastor, yo veo el amor de mi Salvador en cuando mira un corazón arrepentido. Ejemplo, cuando perdona y le promete al que estaba al lado, al delincuente que estaba al lado, y mira su corazón arrepentido y le promete que desde aquel momento él estará con él en el paraíso. Entonces, ese es el amor que no solamente lo da a él, sino para todos el que en él creen y nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Gracias, querido Nelson. Bueno, excelente. Muchas gracias. Vemos el amor de Dios en toda esta historia. Nosotros, al igual que la multitud, también decimos, Hosana al Hijo de David. Señor, sálvanos ahora. Y eso es lo que ha hecho Cristo, nuestro Rey, el Rey eterno, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Llegó humilde, sí, montado en un asno ese domingo de Ramos, pero al mismo tiempo fue exaltado en todo lo más alto como el Rey, como ningún otro Rey en la tierra, ¿verdad? Él nos trae paz, una paz espiritual, una paz de saber que somos perdonados de todos nuestros pecados, una paz de saber que ya no estamos en guerra con Dios, una paz de saber que somos sus hijos amados, que estamos en la palma de las manos de Dios, una paz de saber que somos perdonados absolutamente de todos nuestros pecados, lavados con la sangre de Cristo y declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. La paz espiritual de saber que Jesucristo es nuestro Rey, un Rey espiritual, un Rey que habita con nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos libra de todo mal y peligro, pero sobre todas las cosas, que todos los días nos concede el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Ese es nuestro Rey, el Rey que fue solo a luchar contra todo el ejército, todo el arsenal de Satanás, y ahí lo derrotó de una vez para siempre, para que el maligno ya no tenga ningún poder sobre nosotros. Entonces vemos el amor de Dios, de Cristo en toda esta historia, porque por nosotros, por usted, por mí, Jesucristo entró triunfante a Jerusalén y allí mismo entregó su vida por nosotros, murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Con eso en mente, con esa alegría, con ese gozo espiritual, con esa certeza de nuestro perdón y salvación, ¿qué pediremos? Que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra. Querido Jesús, adelante.
Cuénteme, hermano, ¿qué le pediría usted al Bueno, Señor? hermano, yo le pediría al Señor que me ayude a crecer en su gracia y en su conocimiento y que me dé la oportunidad de contar esta historia a muchas personas, porque mire, hermano, esto es para contarlo, esto no es para callarlo, esto no es para que nosotros lo tengamos guardado. Estamos aprendiendo porque hay mucha necesidad de salvación. Y claro, nosotros no vamos a salvar, pero somos los instrumentos que Dios usa para llevar el mensaje a otras personas. Le pido eso a Dios. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más que pediremos al Señor? Querido Ricardo. Sí, yo le pediría lo que está siempre, lo que está en Efesios 2, 8 y 9, que me dé su gracia, que me dé su gracia y que me dé su fe, porque esa fe es un regalo, es un don que me da, que me siga dando esa fe para creer en Él y así llegar yo a alcanzar la vida eterna. Amén. Gracias, querido Ricardo. Escuchemos a Nelson. Pastor, que el Señor me permita que me perdone todas mis fallas y me permita también a la vez servirlo como Él desea que lo haga a través de su palabra y poder compartir su vida y el perdón para todos los que en Él creemos. Amén. Gracias, querido Nelson. Muy bien. Excelente. Margarita, un comentario más. Adelante, hermana Margarita, el micrófono. Perdón, perdón. Bueno, yo le pediría a mi Padre Celestial que me permita poder alcanzar a muchas, pero muchas personas para para que se salven, personas que tal vez andan mal, andan perdidas o están equivocadas, ¿verdad? Están en otras situaciones y no quieren buscar, no quieren saber nada de Dios. Que el Señor me permita, ¿verdad? Poder alcanzarlas para Cristo. Amén. Gracias, Margarita, que el Señor le conceda su petición. Adelante, querida Amén. Stephanie. Bien, yo pediría a Dios que me ayude, o sea, que me otorgue mantener especialmente el don de servicio, ya que yo trabajo con personas a la cual le ofrezco servicio, que siempre sea una entrega con amor, de manera que refleje a Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana querida. Que el Señor le conceda esa petición hermosa de su corazón. Muy bien. Excelente. Gracias por tus comentarios y pedimos que el Señor todos los días a través de su palabra nos dé ese gozo para postrarnos a los pies de Cristo y cantarle hosanas, ¿verdad? Alabar su bendito nombre y decir que Él es nuestro Rey eterno, ¿verdad? Disfrutar de las bendiciones que todos los días nos da y como dijeron ustedes, que seamos instrumentos o reflectores de nuestro Señor Jesucristo hacia los demás. Excelente, entonces vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con alguien? ¿Qué, qué se les viene a la mente? ¿Alguna ocasión, algún momento? ¿Cuándo sería buena idea, buena situación? Siempre hay ocasiones, porque Dios siempre nos abre una puerta y la necesidad está a nuestro alrededor y en nuestra propia casa con nuestros propios hijos. Hoy tuve el privilegio de reunirme con mi esposa, mi hija mayor y un nietecito y aplicar el método de la 4C del capítulo 14 de Mateo, del versículo 13 al versículo 21, donde la alimentación de los 5,000, que nos pidieron un audio. Y wow, ¿cómo aprendimos? Y se contestaron la muchacha y mi esposa y el nietecito, y cómo participaba un niñito
y cómo participaba. Oye, Dios hizo grandes cosas, me gocé mucho. El profesor eh, dijo, bueno, te felicito porque empezaste por tu casa. Dios te bendiga. Amén, hermano. qué lindo, Jesús. Felicitaciones, hermano. Querido Nelson, adelante. Todo tiempo, pastor. Creo que ya no tenemos tiempo eh, para vanas cosas del mundo, sino en todo tiempo. La prédica es, si uno está en el bus, predicar al de al lado, si uno está en el trabajo, al compañero, y para mí en todo tiempo, no me parece que hay un tiempo en especial, sino cuando se pueda hablar y el Señor nos permite, ahí debe ser, pastor. Amén. Gracias, querido Nelson. Escuchemos a Olga y después con Yo creo que Ricardo. yo creo que se puede explicar ese texto en cualquier momento, porque es muy amplio, muy enriquecedor el reinado de Cristo. Es muy amplio, demasiado amplio, digo yo. Gracias, Olga. Ujú. Ricardo. Id y propagad el evangelio, id y propagad el evangelio, me dice Marcos 16:15, todo momento, toda situación, llevar la palabra del Señor al más necesitado, al que no lo conoce, es un mandato que nos dio el Señor y que uno lo debe cumplir. Así que esta historia, como la que hemos visto, la podemos propagar en cualquier momento que se nos presente la oportunidad. Amén. Gracias, Ricardo. Gracias, hermanos y hermanas, por sus comentarios. Sí, es una hermosa historia. Sí, aquí podemos compartir con alguien que está batallando, como dudando de la verdadera divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él era el verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? El que entraba a Jerusalén no era cualquier persona, sino era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey del universo, el Señor de señores, y contarles a ellos, ¿verdad? Que esa entrada tiene mucho significado espiritual en nuestra vida, porque así fue como se presentó ante el pueblo de Jerusalén diciendo que el que la gente lo acusaba que era el hijo de José y María, que no era nadie de Nazaret, era el rey del universo, ¿verdad? El Mesías prometido, el ungido de Dios. Y así, ¿verdad? Podemos compartir con otras personas y llevarles a la historia del Viernes Santo, de la muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Excelente. O todas las historias son historias maravillosas que el Señor nos pone frente a nosotros para que nos regocijemos. Muy bien, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito sobre el poder de la proporción en la enseñanza pública, ¿verdad? En la mañana hice una pregunta, ¿quién está participando más aquí? ¿La maestra o los muchachitos del salón de la clase? ¿Qué piensan ustedes? Vean en la foto, ¿quiénes están participando más aquí? ¿La Los Los estudiantes maestra? de muchachitos, la... Los muchachitos, porque yo veo mucha mano levantada ahí de los niños y los niños están participando. Yo veo que ellos tienen el salón como motivados por lo que están haciendo, pues. Excelente. Entonces, el método de las 4C es un método que básicamente nos ayuda a hacer eso, a participar, ¿verdad? En proporción de que los estudiantes participen más, mientras más participamos, vamos grabándonos más y vamos agarrando esa confianza de poder participar también. Entonces, este método de las 4C es un método maravilloso que nos ayuda a conocer de una forma maravillosa la historia y también a compartir, a participar. Como bien decía nuestro hermano Jesús con su familia, enseñando el texto bíblico, él nos puede contar que no fue solo él que estaba hablando todo el tiempo.
¿verdad? Es el mismo método que tratamos acá en Academia Cristo de que ustedes participen más y uno sea que no hable tanto, ¿verdad? Entonces, apreciamos inmensamente su participación, su confianza. Y bueno, al principio siempre es un poco complicado hasta conocernos bien, pero este método de las 4C nos ayuda, como identificando los personajes. Usted puede escribir, identificar y cuando ya está listo, con gusto comparte. Entonces, este, ese es el método que usamos aquí en la Academia Cristo. Queremos mucho, anhelamos, añoramos que ustedes participen y así la clase se hace más amena y no solamente pues su profesor está habla y habla y habla. ¿Qué les parece este método? ¿Qué les parece esta conexión con su maestro, con su tutor que está enseñando estos cursos, esta metodología para que sea de bendición para usted? Querida Stephanie, adelante. Me parece un método muy interesante, de verdad, para uno analizar las historias bíblicas, captar mejor eh, la esencia de la palabra a través de lo que estamos analizando, el texto de analizar. Ahí con ese método de consolidar nos ayuda muchísimo porque podemos hacerlo de una manera dinámica y ir en busca de cada uno de esos detalles y hace que podamos nosotros eh, absorber mejor la historia. Excelente, excelente, Stephanie. Sí, esa es la idea y también para poder recordar más, ¿verdad? Los lugares, los eventos, los personajes y de pronto abrimos la Biblia después de un estudio de un texto, nos damos cuenta que vamos a encontrar los personajes y vamos a decir, a este personaje encontré en tal historia y ahí uno hace la conexión. Querido Luis Marín, y luego vamos con Ricardo también. Gracias, Pastor, por la oportunidad. El método me parece excelente, toda vez que nos permite escudriñar profundamente cada parte del tema, del versículo o de los versículos en cuestión que se están analizando y dar una explicación más amplia a la historia. Gracias, querido Luis. Muy bien dicho, hermano. Ricardo, y luego vamos con Marcos. No, la metodología me parece interesante porque se vuelve una metodología participativa. Yo lo digo realmente, en la primera clase estuve corto, ya la segunda, y hoy me siento mejor, porque en la medida que uno se va metiendo, se va zambullendo en la cuestión, uno se siente mejor y se vuelve participativo y uno cualquier tipo de texto, documento que lo pueda, que lo vaya a estudiar, lo puede escudriñar totalmente. Entonces es una metodología que me gusta realmente. Amén. Gracias, querido Ricardo. Escuchemos a Marcos, Nelson y concluimos con Jesús. Pastor, gracias, ¿no? Por este tiempo, gracias por este método que está utilizando de captar, contar, considerar y consolidar. Para mí, ¿verdad? Es una nueva enseñanza. Y recién voy agarrando el hilo a este método, pero me encanta, pastor. Y es muy participativo y yo lo veo muy interesante. Muchas gracias, pastor. Gracias, querido Marcos. Nelson. Pastor, sí, en el aprendizaje que hemos aprendido, bueno, yo llevo ya como el cuarto curso con gente y, y es muy, digamos que es como eficaz, porque a la vez también uno se lo pone en práctica cuando uno se predica y también se pone en práctica la participación
haciéndoles que pregunten, que miren cómo aprendemos nosotros, o sea, cuáles son los objetos, cuáles son los personajes. Entonces, para mí es como que muy efectivo el aprendizaje, tanto para uno y también para enseñar. Seguir con este mismo método a los que les enseñamos, lo que se les puede enseñar. Amén. Gracias a Nelson. Escuchemos a Jesús. Adelante, hermano. Bueno, hermano, este es un método muy didáctico, pedagógico, andagógico, neurolingüístico, donde hay interacción, profesor, alumno, alumno-profesor, y se hace dinámica la clase. Yo aprendí de un niño, yo aprendí de un niño que apenas tiene 7 años. Y aprende tanto el profesor como los estudiantes. Y se aplica también a un grupo mixto, no solamente andagógico, sino también pedagógico. Se puede aplicar en todos los grupos, hayan niños, hayan adultos, todos participan, todos se sienten importantes. Uno aprende cosas que uno cree que se las sabe todas. No, hermano, aprende de los niños, aprende del adulto, aprende hasta cosas neurolingüísticas allí y aprende hasta conceptos, palabras. Y eso es dinámico, es una bendición. Este es un método que, bueno, le buscaron todas las partes, porque ahí abarca todo lo que era didáctica, andagogía, pedagogía, neurolingüística, y se aplican todas las áreas de la pedagogía y la didáctica. Es muy bueno. Gracias, querido Jesús. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, la idea para que ustedes, cuando compartan una historia bíblica, ¿verdad? Permitan que la clase sea interactiva, ¿verdad? Que puedan escuchar y aprender. Como bien decía Jesús, eh, enseñando es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Porque ahí, como claramente dice Jesús, aprendemos de los niños, de los adultos, de otras personas, y esa es la bendición de estudiar junto a otras personas la palabra de Dios y edificarnos mutuamente. Excelente, muy bien. Gracias, Mari, también. Excelente, entonces ha sido la clase de esta noche. Hemos estudiado la entrada triunfal de nuestro Rey a Jerusalén, pero sobre todas las cosas, que nuestro Rey eterno habita en nosotros, esa entrada espiritual en nuestras vidas, mediante el poder de su palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, que cada día habita el Rey eterno en nosotros. En nuestras vidas tenemos a nuestro lado. Él nos cuida, Él nos protege, nos abraza con sus brazos amorosos intensamente y nos dice: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? La deuda ha sido pagada, consumado ha sido la obra redentora nuestra, ¿verdad? Excelente, hermanos. Entonces aquí tenemos la tarea para el día lunes. Vamos a leer Mateo, si tienen ahí un papelito para anotar. Mateo capítulo 26, los versículos 1 al 29. Y aquí vamos a ir avanzando un poquito más del Domingo de Ramos. Hoy estamos en el Domingo de Ramos. El lunes vamos a llegar ya al Jueves Santo. Jesús instituye la Santa Cena con sus discípulos, ¿verdad? Él nos dice que había añorado tanto comer esa última cena con sus amados discípulos. Entonces vamos a estudiar eso el lunes. El sábado tempranito les enviaré el resto de la tarea, el video, las preguntitas para que ustedes vayan pensando. Vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede estudiar su palabra. Bendito Padre Celestial, postrados ante tus pies, Señor, mirándote tu bendito rostro, te damos gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú, Señor Jesucristo, voluntariamente, por amor a la humanidad, por compasión, entregaste tu vida. Bueno, antes de entregar tu vida, viviste una vida perfecta en nuestro lugar, cumpliendo perfectamente los requisitos, los estatutos que Dios exigía de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, por pagar la deuda que nos era adversa.
por perdonarnos todos nuestros pecados, por declararnos justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial. Ahora somos declarados justos e inocentes por nuestro Padre Celestial, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Señor, Padre amado, a través de tu palabra, ayúdanos a cada día postrarnos ante tus pies, nuestro Rey y Salvador eterno. Tú eres el único que nos protege de todo mal y peligro, el único que derrama gracias y bendiciones sobre nuestra vida, el único que nos motiva a compartir con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos, concédeles una bendecida noche y el resto de esta semana que sea siempre de bendición y que aprovechen cada oportunidad que tú les das para que compartan con otros el Evangelio. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, Amén. que tengan una linda y bendecida